Buenos días, mi nombre es Enzo Vera y este es mi video para mi proyecto del primer parcial del primer quimestre de informática. En este video voy a hablar sobre el teatro griego, que es la cuna del teatro occidental. El teatro griego tiene su origen en la antigua Grecia, en el siglo VI a.C. Este teatro está originado en los cultos o alabanzas ofrecidos al dios de la mitología griega Dionisos, el cual era representado como la divinidad de los vinos y de la fertilidad en la tierra. Estos cultos eran varios, entre estos había uno llamado el rito del ditirambo. En el rito del ditirambo, algunos campesinos eran organizados en coros y disfrazados de sátiros, los cuales eran llamados tragos en la antigua Grecia, de ahí el nombre de tragedia. Aparte de esto, había un coro o corifeo, el cual se encargaba de resumir y de entonar cantos de alabanzas hacia el dios Dioniso. Gracias al coro es que el público podía entender mejor las escenas retratadas. El culto del ditirambo también es especial, ya que de él es donde se empezó a definir los dos subgéneros más importantes en la historia del teatro, la tragedia y la comedia. Pero primero hay que ver el proceso. En el siglo VI a.C. es donde todavía se empezaban a retratar el teatro simplemente como una forma de culto hacia los dioses, según los griegos, ya que no existían los ritos hacia el dios Dionisos. A finales ya del siglo VI a.C. fue donde finalmente se empezó a individualizar el teatro, ya que se empezaban a representar en plazas públicas obras teatrales compuestas de un solo actor y de un solo coro. Pero ya en el siglo V a.C. fue donde finalmente se definieron los dos subgéneros más importantes, tragedia y comedia, que fueron la base para otros tipos de teatros en otros lugares. La tragedia y comedia respectivamente son dos subgéneros más importantes que todos, ya que son la base del resto de tipos de subgéneros. La tragedia es como una especie de forma para retribuir al espectador, purificándolo por medio de un efecto llamado la catarsis, que es hacer que el espectador se personifique en el personaje principal y sienta lo que él siente. En cambio, la comedia simplemente busca hacer reír al espectador por medio de la ridiculización y la ironía. En la tragedia se toman temas como la crítica, los crímenes, los conflictos, las muertes, el castigo divino, etc. Y en la comedia solo se toman temas sociales ridiculizados. En la comedia los personajes principales suelen ser, pues, por ejemplo, el listo, el tonto, el rico, el avaricioso, etc. Y en la tragedia, los personajes principales suelen ser simplemente uno, que es el héroe de la obra, el cual siempre va a buscar resolver su conflicto de la manera más rápida posible, aunque este sea muy difícil y siempre tenga un final triste. Lo que caracteriza más a ambos géneros es que la tragedia va a tener siempre un final triste y va a buscar la purificación en el espectador por medio de la tristeza, mientras que la comedia siempre va a tener un final feliz gracias a que el personaje se las ingenia pero de forma graciosa. En cuanto se refiere al aspecto arquitectónico, el teatro griego era una especie de lugar abierto compuesto por unas especies de gradas enormes en forma circular y ascendente, gracias a la cual se podía escuchar el coro y también a los actores. El coro era representado en una pequeña plazoleta llamada orquestra, en la cual después en el teatro romano fue donde se empezó a dividir en un semicírculo, pero esa es otra historia. Y la representación teatral era representada en un pequeño escenario nombrado Esqueter. Por esta razón es que el teatro griego estaba hecho en una forma arquitectónica perfecta para que todo el público pudiera entender lo que se estaba dramatizando. El teatro griego es el teatro más importante en el teatro occidental, pues es aquel que les da la base al resto de teatros. Por ejemplo, el romano toma el teatro griego y lo modifica. El teatro griego es uno de los teatros más importantes para la historia de la humanidad.